El Señor le bendiga, seguimos con un nuevo estudio. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y lección número 5. Colosenses capítulo 1, versículo 16, lección número 5. Bien, vamos a traer de lleno al estudio. Oiga, viene... Usted podría estudiar mucho, podría meterse mucho en el tema que vamos a ver. Y podría sacar mucho material que le puede servir. Le recomiendo que se complemente mucho porque le va a servir demasiado. Ideas que tenga, anótela, búsquela y le va a apoyar demasiado. Oramos al Señor. Oramos, Señor, y le damos gracias por el instante que Dios nos da de poder estudiar su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Vamos a leer de tu palabra. Hermosa y bella es tu palabra, Señor. Y pedimos que a través de esta lectura tú abras nuestra mente. Si hay preguntas, podamos anotarlas, podamos buscar, puedas tú respondernos y podamos quedar maravillados, Señor. Podamos quedar maravillados con tu bella palabra. Bendícenos, Padre eterno. A través de ella, fortalécenos, apasionanos. Coloca en nosotros el hambre, las ganas de querer saber más, de querer descubrir más, porque tu palabra es bellísima, Padre eterno. La amamos, es dulce, bella y especial tu palabra. Bendícenos a través de ella, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien. Capítulo 1, versículo 16, Colosenses, y dice lo siguiente. Bien, el anterior, el 15, decía, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya, el Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Aquí estaba hablando de la imagen visible de Dios. ¿Quién es Cristo en este gobierno, en este reino de Dios? ¿Ya? Y el 16 va a hablar, Él es el agente de la creación. Esto es la preeminencia de Cristo. Acordémonos que Colosense tenía una mezcla de ideologías, de creencias paganas. Acordemos que ellos tenían la mitología griega. ¡Oh, qué desastre! Y querían meter toda esa idea. Si Jesús, una idea, si Jesús es el Hijo, el Padre que está sentado, ¿quién es la mamá? Entonces quizás mezclaban ideas y querían meterla aparte de la doctrina, sus creencias, pero Pablo, a través de esta carta, ¡wow!, cuadra las cosas. Agapo se llama, no, a Epafras se llama, le da una ayuda contundente de la doctrina, que va a cuadrarnos a ellos y también a nosotros. 16. Porque en él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas. Cuando hablaba de la creación, cuando hablaba que Él es el primogénito de escuche la palabra, toda creación, no es solamente nuestro mundo, no, habla de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, ¿ya? Visibles e invisibles, lo que nosotros podemos ver y a lo que nosotros aún no podemos ver. Imagínense en el tiempo de Pablo cosas que no se podían ver, ya después inventaron el microscopio y vieron que la sangre tenía vida, moléculas, no sé, glóbulos, y se movía, las bacterias empezaron a descubrir las cosas que para el ojo no era visible y muchas cosas más. Aún existe un mundo más invisible que ni el microscopio puede ver, que son los ángeles, que son espíritus ministradores, que son los demonios, que son espíritus y otras cosas más que nosotros podemos visualizar o no podemos visualizar porque son invisibles, ¿ya? Pero está hablando de la creación que existe también en los cielos. No en el cielo, en los cielos. ¿Qué hay arriba?
Entonces, ¿qué hay más arriba que también es visible y también hay cosas que son invisibles en toda creación? Porque en él fueron creadas todas las cosas. Una de las cosas que me admira de Génesis no es que Dios, no es que Dios llegó y dijo ya hágase la hierba y salió sola. No, 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 no. Estaba en la mente de Dios. Escuche, estaba ahí y pensó en el pasto, las clases de hojas, las diferentes hojas, los diferentes colores, los diferentes brotes, una cantidad enorme de cosas, pero que estaba en la mente del Señor. El pasto, hágase la hierba, y el de la hierba podemos hablar verduras, flores, ¿ah? Rosas y una cantidad enorme de cosas que nosotros colocamos una palabra ahí, pero empezamos. Es que es mucho, mucho, mucho. Y nos cuesta cranear todo eso, es decir, ya, verde, a ver qué es verde. En la vegetación ahí puede venir solamente algunas imágenes, pero no puede venir. Y cosas que ni sabemos el nombre, y que imágenes nomás, que son enormes. Pero toda esa gran cantidad de cosas que Dios no se le fue ningún detalle, estaba en su mente. Y Cristo estaba ahí, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Génesis 1 estuve viéndolo y por YouTube fui buscando y no tengo aquí el cuadernito ese, pero ahí, sí parece que por ahí lo tengo anotado. Sí, ahora me acuerdo. Estuve anotando cosas que me sorprendieron de la creación. No está, no. Que yo anoto todo en un cuaderno y parece que no está. Ya. Entonces, todas las cosas que anoté de la creación, y eso que anotaba, lo fui viendo, lo fui estudiando, y fui viendo científicamente, eh, uno, cómo los científicos ven la formación del Sol, cómo se forma la Luna, ¿ya? Claro, nosotros podemos decir, es que Dios lo hizo, y leer, pero cuando hay veracidad en esto, bueno, queda pero maravillado, hermano, maravillado cómo Dios empieza a formar esta creación. Es tan increíble la creación, usted va estudiando y a veces y todavía usted puede ver, estudiar mucho. Muchos planetas no van girando como nosotros realmente, otros van para todos lados, otros giran para un puro lado. Entonces, es decir, van dando vueltas, siempre va a tener ese mismo lado luz, el otro lado siempre va a ser frío. Otros giran, en vez de girar todos para un mismo lado, hay otros planetas que giran al revés. Van girando, pero van, en vez de así, van al otro lado. Bueno, no sé si nosotros giramos de esa manera, van inverso. Hay una cosa increíble afuera que nosotros a veces perdemos lo demás. Es tan increíble la creación, lo que Dios ha hecho, Cristo ha hecho para nosotros, que para ver un eclipse, la luna está, pero en el lugar preciso para que tape el sol. Lugar preciso, hermano. Si la luna está un poquito más acá, un eclipse taparía nomás el sol. Y no veríamos que lo tapa completo, no, lo taparía entero y sobrepasado. ¿Me entienden? Ahora, si la luna estuviera unos kilómetros más allá, cuando hubiera un eclipse, el sol, la luna pasaría y el sol seguiría viéndose, no lo taparía completo. Entonces, hasta esa medición Dios se ha preocupado. La creación es tan perfecta, es tan maravillosa, es tan especial, que estudiándola científicamente, en esta comprobación, comprueba que Dios no se ha equivocado. Comprueba que Dios no se ha equivocado. Y Él es, ¿quién es? Cristo, que fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Nosotros nos sorprende lo visible, lo que podemos ver. Imagínense cuánto más nos sorprendería ver lo invisible. Uf, ya, hasta lo invisible. Ahora,
Podemos colocar estas categorías, tanto lo que viene después, tanto en el área espiritual, en lo invisible o también en lo visible. Es decir, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Veamos en el área espiritual, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Voy a hablar en el área espiritual, cielo. Cuando hablamos de tronos, la palabra habla de 24 tronos. ¿Ya? Él es creador de aquellos personajes que están ahí en esos tronos. Sean tronos, sean esas autoridades, Él las creó. En el área espiritual estoy hablando. En el área espiritual. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. Voy a hablarlo en el área espiritual. Fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Y para Él. ¿Ya? Ahí nosotros podemos hablar en esa situación. Y entramos a esta estructura. La plenitud tiene una ayuda muy importante en dinámica del reino y que habla de esta estructura en el área espiritual. Dice lo siguiente. Pero voy a ir a abajo primero, después voy a ir a la dinámica del reino. 16 dice, para dar fehaciente prueba del papel de Jesús como el primogénito de la creación. ¿Quién es Cristo? Sí, es nuestro Salvador, sí, pero Él es el primogénito de toda creación. ¿Ya? Él es el primogénito de toda creación. Pablo le llama el mediador, el agente y la meta de todas las cosas creadas. Esto lo lleva también a proclamar su autoridad sobre todos los poderes cósmicos malignos. No solamente el ejército del cielo de Adán. Por eso Cristo cuando en Mateo parece que habla, dice, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad, todo dominio, todo trono, todo lo creado, todo principado, todo me es dado. Gobierno sobre todos. Por eso soy soy el rey del reino de Dios. Cristo lo marca en ese sentido. Entonces tiene toda potestad, toda autoridad sobre todos los poderes cósmicos malignos, quienes también eran sujetos a la creación y cayeron de su estado original. El punto de referencia de Pablo es Génesis capítulo 1. Se lo está marcando bien y tiene que entender para sacar las ideas la iglesia de Colosenses. Tiene que entender bien la iglesia de Colosenses que para no colocarse, no confundirse o no vengan otras ideas, entender que Cristo es la preeminencia, es el primero, es el creador de todas las cosas. Él es antes de la creación. Entonces, tiene que entenderlo la iglesia de Colosenses y desechar toda mitología, toda idea, toda fantasía o todo lo que es bueno que quieren hacer o para hacer mezcla y decir que todo es bueno. No. No, si todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios. Aún los demonios son creación de Dios. Bueno, no eran demonios, sino eran ángeles, pero pasaron a ser, por su desobediencia, demonios. Pero eran ángeles, creación de Dios. ¿Entienden en ese sentido? Los ven, creación de Dios, pero en él salió la maldad, en él salió el engaño y la mentira. No es que Dios haya hecho algo malo, no. Él era un ser maravilloso, una perfecta y bella creación, pero quiso ser igual que Dios. Y le marca el mismo problema en la creación a Adán y Eva para que sean igual que Dios. Sabe Dios que si coméis seréis ciertamente como los dioses. ¡Wow! ¡Qué lío!
Entonces, Él es la creación, Él es el hacedor. No tenemos por dónde irnos y que nos metan cualquier idea, no, mantenerse firme, a los colosenses mantenerse firme. Cristo es la imagen visible de Dios, de nuestro Dios invisible, es la imagen visible. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, ¿ya? Y es el agente de la creación en este gobierno universal. Es decir, está siendo marcadas bien las pautas sobre los colosenses. Nada que ellos creen, ¿no? Y ellos encuentran un sentido espiritual, que ellos pueden dar mejores ideas que la de Cristo. No. Cristo es antes que ellos. Él es el creador, ¿ya? Entonces, habla estoy metido acá en abajo. Y claro, el punto de referencia que Pablo marca, y lo marca en la esencia, lo marca desde el principio a Cristo, desde el Génesis 1. No solamente léalo, estúdielo, profundícese y va a encontrar que Génesis 1 también es nuestra pauta mirando a Cristo como el creador, ¿ya? También es nuestra pauta. Me encanta mucho Génesis 1, por eso me vuelvo loco. Ya, dinámica del reino para ir terminando. Organizaciones de la estructura de la esfera angelical. Ángeles. Existe una estructura organizada en la esfera angelical que ejerce profunda influencia en la historia de la humanidad y en la que los ángeles ocupan distintas posiciones, de acuerdo con su respectivo rango, aunque hay opiniones diferentes con respecto al orden de los oficios angelicales. ¿Ya? Aquí la plenitud va a dar, y es clara en este sentido, no coloca esto así, no. Respeta las diferentes opiniones. Entiende que hay diferentes opiniones y ellos van a explicar en esta dinámica del reino una posición. Quizás hay diferentes posiciones y amén, no hay problema en ese sentido. No, uno no pierde la salvación porque se equivoca con los rangos. No hay riesgo en este sentido. Pero hay diferentes opiniones, ¿ya? Está claro que la hueste angelical forman parte de un mundo altamente organizado de seres angelicales. ¿Ya? Las huestes angelicales están organizadas. Por ejemplo, Daniel 10:13 muestra que los ángeles guerreros tienen un jefe principal llamado Miguel, el arcángel Miguel, ¿ya? Sí, un ángel guerrero principal llamado Miguel, a quien también se le llama arcángel. Esto es, uno que gobierna sobre otros. También están los serafines y querubines parecen ser de un rango de poder un poco más bajo. Coloca un parece ser de un rango de un poder un poco más abajo, solamente superiores a los espíritus administradores. Sin embargo, es posible que los serafines y los querubines desempeñen un papel de liderazgo en la adoración, mientras que Miguel dirige a los ángeles belicosos. Con respecto a los ángeles de las tinieblas, Efesios, aquí está hablando de otra categoría de rangos, bueno, los ángeles de Dios y también los ángeles caídos. Efesios 6:12 ofrece unas precisiones sobre el rango en el reino de los ángeles malos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También tienen su categoría, ¿ya? Por la información de que la Biblia ofrece, deducimos que el reino angelical es una sociedad distintamente estructurada con diferentes niveles de autoridad o poder, de acuerdo con el orden creado por Dios. Amén. Entonces, si hablamos, hablaba de, en esto de tronos, dominios, principados. En el área angelical del cielo sí están los tronos, están los dominios, están los principados, están las potestades, pero todo fue creado por Dios. Estamos hablando en el área angelical. ¿Están los tronos? Sí, fueron creados. ¿Esos 24 ancianos que están ahí? Sí, fueron creados por Dios.
En Efesios no hablaba de tronos, ¿ya? Porque no hay reino, no hay corona. ¿Ya? Ofrecía lo siguiente: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿de qué? De este mundo. No llega a una esfera más alta. ¿Entiende? No habla de reino. No hablaba de reino. Entonces hablaba de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. No hay tronos o no hay trono, ¿ya? Respecto a los rangos de los ángeles caídos, ¿ya? En ese sentido. Entonces, qué hermoso es este capítulo, versículo 16, que nos lleva a áreas que yo no sé cómo están los colosenses, vuelto loco, el conocer, entender, es que este misterio, el misterio de Dios, revelándolo, no solamente es todo lo visible, está revelando lo invisible, lo que nosotros no alcanzamos a ver, Dios lo está revelando. Y ha sido revelado también. Querubines aparecen en la palabra del Señor, los serafines, el arcángel, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, ángeles mensajeros, aparece un ángel de la muerte que lleva juicio y castigo. Tenemos los ángeles que están para proteger. En Apocalipsis aparece ángeles que, no sé, están los libros, supuestamente hay ángeles que van anotando. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas en la angelología que no es revelada. Algunos hoy día, en el tiempo actual, quieren hablar de ángeles y algunos lo adoran. Algunos ya tienen cantidad de ángeles. Es más, y ahí donde ahí se cometen muchos errores. Por eso la palabra de Dios no centra. Algunos creen que alguien que se murió es un ángel del cielo ahora. Es un ángel que lo está cuidando del cielo. No. No, ángel es un ángel. ¿Ya? Una persona que muere no pasa a ser un ángel. ¿Me entiendes eso? Una persona que muere, la palabra lo dice, no. La persona que muere queda si ha aceptado a Cristo, lugar de descanso, y el que no ha aceptado a Cristo, el que no ha vivido o el que no ha recibido de la misericordia de Dios este beneficio de ser salvado, si Dios no ha decidido salvarlo, está en la espera del juicio. Está en la espera del juicio. Entonces, pero Dios es el que determina, Dios es el que decide, no nosotros. A veces nosotros podemos decir, no, parece que no se salvó, no sé, nunca creyó. ¿Qué sabemos en ese sentido? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó por la mente? ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Todo está en su misericordia, todo está en la misericordia del Señor. Amén. Así que 16 es para estudiarlo, es para meterse, es para impregnarse, pero en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En Él está la creación visible e invisible. En Dios, en Cristo, está la creación que podemos ver por microscopio. Esa creación que es tan minúscula que nosotros a ojo no podemos ver ahí. Una pulga, verlo por microscopio. ¡Qué manso bicho que es! Creaciones tan chiquititas, minúsculas, que no las podemos visualizar y que tienen que ser con lentes poderosos. Muchas veces Dios los creó. Eso es lo que Dios ha creado. Y enfóquese hacia afuera, vemos puras estrellas, un telescopio, ¡wow! No, nos maravillamos de lo que hay afuera, hermanos. Y eso es visible. Y lo invisible, ¿cómo quedamos? Señor le bendiga, gracias. Hermoso este versículo 16. Veamos qué pasa para adelante, más versículos que el Señor nos tiene. Bendiciones, gracias.